¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de presupuesto público. En esta oportunidad vamos a desarrollar el subtema 3, que son fases del presupuesto participativo. Bueno, vamos a ver en qué fases o en cuántas fases se puede desarrollar el presupuesto participativo. Bueno, inicialmente hay una primera fase que va a ser la fase de preparación del presupuesto participativo. ¿En qué consiste esta fase de preparación? Tal como ustedes pueden ver en el cuadro, en la gráfica, va a estar conformada por la fase de la comunicación. Luego, posteriormente, se va a hacer la fase de la sensibilización. Luego se va a hacer la acción de la convocatoria. Y finalmente se va a hacer la identificación y registro de los participantes. Esta va a ser una primera fase, como les explico. Luego va a haber una segunda fase. ¿En qué va a consistir la segunda fase? Va a consistir en una concertación. Es decir, ya es la etapa del desarrollo de talleres, de formulación de, una vez que se ha desarrollado los talleres y se ha llegado a acuerdos, a compromisos, se va a formular estos acuerdos, se va a plasmar estos acuerdos en papel, ¿no es cierto? Formulación de acuerdos y compromisos. Y luego una tercera fase. ¿En qué consiste esta tercera fase? Va a ser la fase de coordinación. Va a haber una articulación entre las políticas y los proyectos propuestos. Y luego una cuarta fase. ¿En qué consiste esta cuarta fase? En la coordinación. ¿Para qué? Para incluir para la inclusión del programa o del proyecto, en donde estos proyectos priorizados, como yo les estaba explicando en el video anterior, estos proyectos que yo priorizo los voy a incluir dentro de mi presupuesto inicial de apertura, ¿no es cierto? Esa va a ser la fase de formalización. Y luego, finalmente, voy a rendir cuentas. Este proyecto que yo he priorizado, ¿cuánto es lo que he gastado en este proyecto? Es la rendición de cuentas. Ahora vamos a ver en detalle cada una de estas fases. La fase de preparación. ¿En qué consiste la fase de preparación? Es básicamente, esta fase está a cargo o responsabilidad del gobierno regional y del gobierno local. Pues corresponde hacer toda la coordinación del proceso, ¿no es cierto? Son todas las acciones que van se va a comunicar, que se va a realizar el proceso de presupuesto participativo, se va a sensibilizar, es decir, se va a armar talleres acerca de lo que es, en qué consiste, cuál es el procedimiento para el proceso de presupuesto participativo, quiénes pueden participar, qué grupos. Luego se va a hacer la convocatoria, ¿no es cierto?, para que se puedan inscribir los diferentes grupos que están interesados. Luego se va a hacer la identificación y capacitación de cada uno de los grupos que participan para el desarrollo del proceso. Y luego debe realizarse oportunamente toda la preparación, ¿no? Esta fase, ¿cuándo es lo ideal y cuándo se recomienda realizar esta fase? Esta fase se recomienda realizar en el mes de enero. Luego, ¿qué más tenemos acerca de esta fase? Que en esta fase va a ser necesaria la aprobación de una ordenanza que va a reglamentar todo el proceso de presupuesto participativo. ¿Basado en qué? Basado en resultados del año fiscal correspondiente. Luego, ¿qué más? Al inicio de antes del inicio de las acciones de lo que es, como les estaba comentando, de lo que es la comunicación, de lo que es la sensibilización, de lo que es la convocatoria y lo que es la identificación de los agentes participantes, ¿no? Entonces, esta ordenanza debe ser previamente a todas las acciones que les he mencionado. ¿Qué va a contener esta ordenanza en esta fase de preparación? Va a ser simplemente todo el programa detallado de cómo es que se va a realizar el proceso de presupuesto participativo y la conformación de los técnicos y todos los mecanismos de registro de los participantes que considere tanto el gobierno regional como el gobierno local. Así pues ya hemos concluido con la fase de preparación. Ahora vamos a ver bueno, un poco más sobre esta fase. Va a incluir un cronograma del proceso. Como les había mencionado, va a incluir todo un cronograma de cómo se va a realizar el proceso. Va a incluir la conformación del equipo técnico. Va a incluir cuál va a ser el mecanismo de registro de los participantes, ¿no es cierto? Y cualquier otro que considere el gobierno. Pero a su vez les quería explicar que esta fase de preparación
va a estar subdividida en una fase de comunicación. ¿En qué va a consistir esta fase? Simplemente que tanto el gobierno regional como el gobierno local van a desarrollar mecanismos de comunicación masiva del proceso de presupuesto participativo basado en resultados, ¿no? Este mecanismo de comunicación puede realizarse a través de los medios de comunicación, correo electrónico, correos masivos, radio, televisión, ¿no? ¿Para qué? Para que la población participe a través de sus representantes y también de alguna manera para que la población se encuentre informada sobre los avances de este proceso, ¿no es cierto? Y para que también se informe en qué consiste este proceso de presupuesto participativo. Luego, también esta fase de preparación, la convocatoria debe promover la integración de quién. Acá les he querido mostrar un gráfico para que se vea didácticamente quiénes se pueden integrar en esta convocatoria. Por una parte, yendo de izquierda a derecha, tenemos las direcciones regionales, las universidades, las entidades públicas de desarrollo, las organizaciones empresariales. Al centro tenemos todos lo que son colegios profesionales, asociaciones juveniles, organizaciones sociales, luego comunidades. Y a la mano derecha tenemos asociaciones de personas discapacitadas, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes. Esa será la población participante o en riesgo de vulnerabilidad, por ejemplo, ya sea por pobreza, ya sea por el tema étnico, ya sea por el tema de violencia o por el tema de género. Luego, en esta fase de preparación es importante mantener una buena comunicación, ¿no? Será importante informar acerca de qué proyectos se vienen ejecutando y qué proyectos se van a continuar el próximo año. Qué proyectos de prevención se esperan ejecutar en los ejercicios anteriores. Luego, es importante también esta fase de preparación, los compromisos de cofinanciamiento, ¿no? Compromisos de cofinanciamiento de proyectos, ¿no? Hay proyectos que tendrán cofinanciamiento, por ejemplo el de Foniprel, el proyecto Agua para Todos, el proyecto Mi Barrio, organismos de cooperación internacional, convenios, luego proyectos del monto la proyección del monto que deben orientarse al presupuesto participativo. ¿Qué monto yo voy a designar al presupuesto participativo? Esto a fin de no generar expectativas, que por ejemplo no generar expectativas que de pronto se ponga en cartera un proyecto o sea, un proyecto que sea priorizado, pero de pronto el presupuesto no alcance para ese proyecto, ¿no? Luego tenemos en la fase de sensibilización, ¿no? Hemos dicho pues que también va a haber dentro de la fase de preparación la fase de sensibilización. Esta etapa es muy importante, ya que en esta etapa pues hay necesidad de promover una participación pero informada, ¿no? Por eso es que se sensibiliza a los participantes, ¿no? Una participación informada y responsable en la sociedad civil, organizada en la gestión del desarrollo local y el compromiso que debe asumir en la decisión que se tomen. Entonces, pues se debe promover la creación de organizaciones estratégicas que le den mayor calidad al proceso de participación. Luego viene la fase de convocatoria, ya es la última fase en esta fase de preparación. Tanto el gobierno regional como el gobierno local van a coordinar con el Consejo de Coordinación la convocatoria de la población, ¿no es cierto? Entonces, la convocatoria de la población organizada para participar del proceso de presupuesto participativo, ¿no? Pero que esté basado en resultados. Van a ser, como les mencionaba, hacer uso de los medios de comunicación. La convocatoria va a ser a través de la radio, televisión, correo electrónico, web, ¿no? De tal forma que se garantice el correcto proceso, ¿no? Luego viene la fase de identificación y registro de los participantes. Acá, pues, todos los agentes que están interesados se tendrán que inscribir, ¿no?
Se debe incluir la mayor participación de los representantes de la sociedad civil, los que deben estar elegidos para cada proceso participativo, ¿no? Por las organizaciones que las representan, ¿no? Luego se debe evitar pues, que siempre sean los mismos los que participan. Ahora aquí el gobierno regional y el gobierno local deben organizar mecanismos de registro de los agentes participantes complementarios a los que ya existen. Debe formalizando pues la presencia de grupos territoriales, de organizaciones temáticas, poniendo especial énfasis en facilitar a las organizaciones, a la participación de organizaciones que representan a los sectores sociales tradicionalmente excluidos. O sea, se debe incluir, en pocas palabras, aquellos sectores que están siendo excluidos, ¿no? Luego, la fase de capacitación de los agentes participantes. Ok, ya se han inscrito, ahora hay que capacitarlos, ¿no? Tanto el gobierno regional como local van a implementar mecanismos de capacitación y programas de desarrollo de capacitación para los participantes, en especial para los del Consejo Regional y los regidores, ¿no? Asimismo, la Dirección General de Presupuesto y Planificación, en coordinación con el gobierno regional y local, va a desarrollar, promover todo lo que son programas de capacitación descentralizados, pero orientados a fortalecer el proceso del presupuesto participativo basado en resultados, así como otros que consideren necesario. Las actividades de capacitación deben ajustarse a la disponibilidad del tiempo de los participantes, eso es muy importante. Dentro de la fase de preparación también se debe aprovechar el momento en que el representante de la sociedad se inscribe para poderlos orientar en forma personalizada, ¿no? Utilizando de pronto materiales de difusión como por ejemplo trípticos, volantes. Los temas en los cuales convendría que la población y las autoridades se capaciten deberían ser diferenciados para cada grupo, de acuerdo a la responsabilidad que les va a tocar cumplir dentro de la elaboración del presupuesto participativo. Luego, en la fase de preparación, pues tenemos acá en planeamiento estratégico intervienen autoridades, equipos técnicos, ¿no es cierto? Luego en presupuesto regional también. O sea, les he querido traer este cuadro mostrándoles cada uno de los que intervienen y en qué área, en qué tema, en planeamiento estratégico, en presupuesto regional, en presupuesto participativo, en Sistema Nacional de Inversión Pública, en gestión y presupuesto por resultados y en promoción de la igualdad y equidad. Tenemos a las autoridades y a los equipos técnicos, a los consejos de coordinación local, a las organizaciones de la sociedad civil. También tenemos, bueno, entonces este cuadro es muy didáctico para explicarles cómo es que intervienen cada una de los participantes y en qué temática, ¿no? Ahora bien, la fase de la concertación, habíamos dicho que otra fase es la fase de la concertación. ¿En qué consiste esta fase? En que se reúnen a todos los funcionarios del Estado y la sociedad civil para desarrollar un trabajo concertado respecto al diagnóstico, a la identificación y a la priorización de cada proyecto de inversión. O sea, se prioriza cada proyecto de inversión que favorezca a la población, sobre todo en aquellos sectores con mayor necesidad de servicios básicos. En esta fase se subdivide a la vez en el desarrollo de talleres de trabajo, ¿no? Son reuniones de trabajo convocados por el presidente regional o alcalde, a través de la cual se desarrollan acciones que conducen a la priorización de resultados. ¿A la priorización de qué? De proyectos de inversión y de compromisos, ¿no? Entonces, el presidente regional y el alcalde debe velar que los talleres de trabajo se convoquen con una anticipación. Cada taller puede realizarse en más de una reunión, ajustándose al número de reuniones y la necesidad que da lugar y las características ya sea del ámbito regional o provincial. Por ejemplo, en zonas de la sierra y la selva, donde las poblaciones tardan mucho en trasladarse a la capital industrial, pueden desarrollarse talleres descentralizados en los centros de población, poblados mayores, ¿no? Los talleres de trabajo se deben realizar generalmente en el mes de junio. Para estas reuniones es necesario considerar también el tema de diversidad lingüística de las poblaciones para un mayor logro de su inclusión. ¿Quién brinda apoyo a la realización de los talleres de trabajo? El equipo técnico encargado de brindar apoyo debe preparar toda la información necesaria y presentar y consolidar resultados para la evaluación.
con miras a ser considerados estos resultados en los presupuestos participativos. Asimismo, será necesario en la fase de concertación acciones como el seguimiento de todos los acuerdos y las metas a las cuales se han llegado, así como la recopilación de indicadores para tener actualizado un diagnóstico de la situación y de todo lo que sea necesario a cargo del equipo técnico y orientar mejor la condición de vida de la población, las mismas que fueron medidas a través de los resultados de programas presupuestales, ¿no? Algunos criterios son identificación de los principales resultados que fueron a presentarse en la priorización, ¿no? Luego, la selección de la cartera de los proyectos viables. ¿Qué proyectos yo he priorizado en los talleres, ¿no? Entonces, pues, resumiendo en esta fase de concertación, podemos decir que las principales funciones son la recopilación y preparación de la siguiente información, un plan concertado, ¿no es cierto?, los avances en la ejecución, luego un plan estratégico institucional, luego el detalle de todos los proyectos que se han priorizado en los talleres que previamente fueron realizados, luego el presupuesto institucional indicando el motivo por el cual no fue considerado, luego la ejecución de los programas de inversión en presupuestos institucionales, luego el porcentaje de recursos que serán invertidos en el tema de lo que son en los procesos de presupuesto participativo, ¿no? Luego también tenemos esta fase de concertación que será necesario la recopilación de la siguiente información, informes de compromiso asumidos por la sociedad civil y otras entidades y la situación de los principales puntos de atención del ciudadano, ¿no?, en lo que es prestación de servicios, de bienes y servicios públicos. Y ahí se debe señalar un déficit de recursos, ¿no?, señalando el déficit de recursos, por ejemplo, de humanos, de equipamiento, de materiales. Luego tenemos los talleres de identificación y priorización, ¿no? Tenemos que estar en esta fase también es la presentación del plan de desarrollo concertado, ¿no?, que va a orientar brevemente, les digo, todo lo que es el desarrollo del territorio, tomando en cuenta las políticas sectoriales, va a permitir que los actores de un territorio decidan su futuro, va a permitir la identificación potencial del desarrollo regional, va a fortalecer los procesos de relación entre los actores públicos y privados, va a permitir superar los problemas de corto plazo y concretar las voluntades y los esfuerzos potenciales. Entonces, resumiendo, pues, esta fase del proceso de presupuesto participativo es muy importante y consta de varias fases, como hemos comentado. Resumiendo, les quería mostrar las fases con las que consta y que es importante, pues, que cada una de las autoridades respectivas desarrolle cada una de estas fases para el correcto proceso del presupuesto participativo. Entonces, como les decía, consiste en varias fases. Una primera fase, pues, será la fase de preparación, ¿no es cierto? La fase de preparación que consiste en lo que es repasando, que se puede mostrar en este cuadro, la fase de preparación, que es la fase de la comunicación, la sensibilización, la convocatoria, la identificación y registro de los participantes. La segunda fase, la de concertación, ya viene en sí el desarrollo de los talleres de trabajo, la formulación de los acuerdos, de los compromisos, es decir, qué proyectos los estoy priorizando, qué proyectos está priorizando la sociedad, la población que está participando. Luego la tercera fase, que es la fase de articulación entre las prioridades, las políticas y los proyectos. ¿A qué proyectos les voy a dar mayor prioridad? ¿A qué proyectos les voy a dar mayores recursos? Y la última fase, finalmente, que vendría a ser la fase de la formalización, es decir, yo incluyo estos proyectos priorizados dentro del presupuesto inicial de apertura y finalmente hago una rendición de cuentas. Entonces, pues, como hemos podido apreciar, esas son las fases del presupuesto participativo, que consta de 4 fases, que son la preparación, la concertación, la coordinación y la formalización. Entonces, hasta aquí nos quedamos con este interesante tema y vamos a continuar en el próximo video desarrollando más temas interesantes acerca del presupuesto. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en el próximo video.